Bienvenidos, qué bueno que están presentes. Vamos a continuar con el tema de filtros activos. En esta ocasión vamos a ver unas configuraciones muy populares utilizadas de filtros activos, pero para que las conozcan y puedan utilizarlas eventualmente en alguna situación. Son muy populares y bueno, muy versátiles. Bien, vamos a continuar. Tenemos el filtro bicuadrado. Este es de 3 amplificadores operacionales. El circuito mostrado en la figura es un circuito bicuadrado de lazo de 2 integradores, conocido como Kelvin-Hulsmann-Newcomb o bicuadrado KHN. Este circuito desarrolla las 3 funciones básicas de filtrado de segundo orden, también de pasabajas, pasabandas y pasaaltas, los 3 en uno, simultáneamente. Vean ustedes, aquí tengo un sumador, este es un sumador, y aquí tengo 2 integradores. Miren, un integrador que ustedes saben es un pasabajas, otro integrador que es otro pasabajas. Pero vean lo curioso de esta configuración. Aquí la idea es de que aquí tengo la salida de pasaaltas. Aquí tendría la salida pasabandas y aquí tendría la salida pasabajas. Esto es, si tengo un pasabajas pero en retroalimentación, se va a portar como pasaaltas, ¿sí? Y vean ustedes, en esta configuración de ejemplo, lo tendríamos de esta forma. Vean la simulación. Aquí el trazo color azul es un pasabajas y a una frecuencia de corte, ¿verdad? El trazo color verde es un pasaaltas con la misma frecuencia de corte. Y el trazo color rojo es un pasabandas con la frecuencia media en la frecuencia de corte de los anteriores. Vean, el trazo azul, verde y rojo, que serían estas salidas, ¿de acuerdo? De modo que ustedes pueden utilizar el bicuadrado para obtener simultáneamente los 3 comportamientos a cierta frecuencia. El bicuadrado es muy utilizado y se le ha dado el nombre de filtro activo universal. Por ejemplo, ya hay chips como este o como este, entre otros, para determinar los valores de las resistencias y los condensadores del circuito en cuestión. Podemos proponer valores prácticos y apropiados para omega 0, para Q, para K, donde omega 0 es la frecuencia del polo, también la frecuencia central del pasabandas. Q es el factor de calidad y K es la ganancia de alta y baja frecuencia. También podemos proponer el valor de C y obtener el valor de R para que se cumpla esta ecuación. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, como les comento, ya hay chips que ya traen los 3 amplificadores operacionales conectados de esta forma y solamente en forma externa uno le va a añadir los condensadores y alguna otra resistencia. Entonces ya el chip trae todo esto conectado internamente y uno externamente le pone el mínimo de componentes. Otras consideraciones que debemos tomar en cuenta
son las siguientes: que RF entre R1 sea igual a 1, que implica seleccionar valores de R1 y RF iguales y prácticamente pues convenientes con esta relación. ¿Sí? R3 en R2 es igual a 2Q menos 1. Aquí podemos seleccionar un valor de resistencia para R2 o R3 y determinar el valor de la otra resistencia. Finalmente, la ganancia K se fija al siguiente valor con esta relación. Las funciones de transferencia de cada filtro están dadas por las siguientes fórmulas. Esta primera ecuación es la función de transferencia de un filtro pasaaltas de primer orden, donde K es la ganancia de alta frecuencia. La siguiente ecuación representa la salida del primer integrador del segundo amplificador operacional de la figura anterior y es la función de transferencia para el filtro pasabandas. La frecuencia central de este filtro pasabandas está dada por K y Q. En la tercera y última ecuación tenemos la función de transferencia realizada a la salida del segundo integrador, el del tercer amplificador operacional de la figura anterior, y es la función del filtro pasabajas, que sería esta. Nótese que la ganancia de CDE del filtro pasabajas está dada por K. Vamos a ver el procedimiento de diseño. Existen diferentes criterios para diseñar este filtro. La que a continuación se presenta requiere solo unos cálculos simples. Los pasos son estos. Paso 1. Definir la frecuencia de corte F0, calcular omega 0, que es igual a 2pi F0, y de la relación 11 encontrar el producto RC. Proponer un valor de C y calcular R. Paso 2. De la relación 12, proponer un valor de RF y por lo tanto, como es igual a R1, pues también de R1. Paso 3. Proponer un valor de Q y de la relación 13, proponer un valor de R2 y calcular R3. Paso 4. De la relación 14, calcular K. Notar que se puede proponer K y calcular Q, ¿verdad? De acuerdo con lo que hemos comentado de los pasos de diseño, tenemos que, por ejemplo, si deseamos un filtro bicuadrado o universal con una frecuencia de corte de 1 kHz, ponemos que F0 es 1 kHz. Calculamos omega 0, lo cual nos da de este valor, de modo que CR es igual a 1 en omega 0 y tiene este valor. Proponemos que C sea igual a 0.1 microfaradios y por lo tanto R va a tener un valor próximo a 1.6 kiloohmios. RF entre R1 es igual a 1. Vamos a decir que RF es igual a R1 igual a 10 kiloohmios. Pero también proponemos que Q sea igual a 5. Entonces, dado que tenemos esta relación, sabemos que R3 es igual a 9 veces R2. Propongo que R2 sea igual a 10 kiloohmios y por lo tanto R3 va a ser igual a 90 kiloohmios. Así pues, K va a ser igual a 1.5 de ganancia. Vamos a poner estos valores en nuestro bicuadrado, como lo tenemos aquí en el SPICE del ORCAD, y la simulación queda de esta forma. Vean aquí el trazo color azul es la parte pasabajas, de modo que aquí tenemos un pequeño rizo y ya la caída. Vean la frecuencia de corte que es de 1 kHz.
En el trazo color verde tenemos la respuesta pasa altas, de modo que aquí deja pasar con frecuencia de corte de 1 kHz. Y el trazo color rojo, este de acá, es un pasabandas igualmente con la frecuencia media de 1 kHz. Aquí la ventaja es de que se diseña muy rápido y tenemos las tres funciones simultáneamente. Vamos a ver un diseño 2. De acuerdo con los circuitos analizados en la parte de aspectos teóricos para obtener las tres diferentes tipos de filtros, los valores calculados son los siguientes. Deseamos que nuestros filtros tengan las siguientes características: que la frecuencia de corte sea de 10 kHz, que omega 0 por lo tanto va a tener este valor. Queremos un ancho de banda de 2 kHz, es decir, de este valor. Proponemos los valores de condensadores y resistencias: C1 igual a C2 de 10 nanofaradios, RF1 igual a R1 igual de 10 kiloohmios y R2 de 100 ohmios. Entonces, a partir de estos datos, podremos realizar los cálculos necesarios para la obtención del filtro bicuadrado. Finalmente, haciendo los mismos pasos y operaciones del primer diseño, obtenemos que R queda de 1.59 kiloohmios, R3 de 900 ohmios, Q de 5 y K de 1.8. Esto lo armamos en nuestro bicuadrado, nos queda de esta forma. Lo simulamos y vean, aquí tenemos en trazo color azul, en este, que es la respuesta pasabandas. El trazo color verde es la respuesta pasa altas y el trazo color rojo es la respuesta pasabandas, y todo aquí a una frecuencia de corte de 10 kHz. De estas respuestas obtenemos, haciendo mediciones minuciosas en esta gráfica, vemos que la ganancia a baja frecuencia es de 5.1 decibeles, la magnitud máxima es de 19.2 decibeles, la frecuencia máxima es de 9.89 kHz, de modo que podemos hacer ajustes finos para centrarlo si es necesario. Del filtro pasaltas tenemos que la ganancia a alta frecuencia es también de 5.1 decibeles, la magnitud máxima también de 19.12 decibeles y la frecuencia máxima de 10.1 kHz. Del filtro pasabandas tenemos que la frecuencia media es de 10 kHz, la ganancia frecuencia central es de 19.08 decibelios, la ganancia 3 dB es de 16.07 dB, la magnitud máxima de 19.12 dB, la frecuencia lateral inferior de 8.94 kHz, la frecuencia lateral superior de corte de 10.94 kHz y el ancho de banda quedó como lo deseábamos, de 2 kHz. Bien, vamos a ver otro filtro muy popular, un pasabandas, que este también me trae buenos recuerdos. Vean ustedes, este tipo de filtro es una variante del Twin T y muy utilizado por sus cortes agudos y simplicidad de diseño. El análisis teórico es muy similar a los anteriores. Vean, aquí tengo el Twin T
resistivo capacitivo y con una retroalimentación y una entrada. Vean aquí, este es CA, esta resistencia la llamamos RA y bueno, R4, etcétera, como lo observan aquí. El procedimiento de diseño. Los pasos son los siguientes. Paso 1, escoger F0, proponer C y calcular R con esta relación. Paso 2, escoger la ganancia G y proponer RA y calcular RR con esta relación. Paso 3, calcular el producto 2RC, proponer un valor de CA y calcular el producto RACA. Se debe cumplir que RACA sea mayor a 2RC. De no ser así, proponer otro valor de CA para que se cumpla esta condición. Vamos a ver un ejemplo. Queremos un filtro con frecuencia media de 10 kHz. Proponemos que C sea igual a 0.47 nanofaradios. Por lo tanto, R nos queda de 33 kiloohmios aproximadamente. Para una ganancia de 30, RR debe de tener un valor de 3.3 megohmios aproximadamente. 2RC es igual a 31.02 microsegundos. Si proponemos que sea un nanofaradio, RA por CA me va a dar de 100 microsegundos. Y vemos que efectivamente el producto RACA es mayor a el producto 2RC. La respuesta en frecuencia del filtro es la que sigue. Vean ustedes, aquí tengo, este es el pasabanda con un corte muy agudo y está en esta frecuencia central de 10 kilohercios. Pero, ¿qué pasa si ponemos otra en serie? Si colocamos dos en cascada, la respuesta sería la siguiente. Vean, este es el primer diseño y este sería el mismo, pero conectados en cascada. Ahora vean ustedes la respuesta en color azul, comparándola contra la primera respuesta que vimos hace rato en rojo. Es algo bastante bueno para algunas aplicaciones que nos interese. Y vean la frecuencia central en la que estamos, en los 10 kilohercios. Entonces, como les he comentado, estos filtros son de diseño muy rápido. Son como el sal de uvas picot, nos quitan de ciertas agruras, pero ya para diseños más finos, pues sí hay que utilizar nuestras topologías que hemos estado analizando antes para tener resultados más precisos. Bien, esta es la bibliografía que hemos estado siguiendo. Más que nada esta de acá, que es en la que basé prácticamente todo el desarrollo. Y bueno, chicos, también es de hacer otras consideraciones. Por ejemplo, permítanme pasar acá. Este es el LT Spice que estamos usando para el curso y como les he comentado, es importante ver las repercusiones, el poder que tienen sobre la manipulación de
las señales. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. Miren, por ejemplo, este es un amplificador de instrumentación, ¿verdad? Si lo recuerdan, vean, aquí tengo una señal con un voltaje de entrada de 1 voltio, de 0.1 voltio, y con un ángulo de fase de 0. Aquí tengo otra señal de entrada de valor de 0.1 voltio y con un ángulo de fase de 90 grados. Esto lo puse así a propósito porque si los dos tienen ángulo de fase 0, pues se van a restar y nos van a dar algo que tiende a 0. Entonces, desfasando una señal con la otra, sí voy a tener un voltaje diferencial aquí, ¿verdad? Y luego tengo esta otra etapa. Recuerden, como lo llegamos a comentar en alguna sesión anterior, este es un amplificador de entrada diferencial, salida diferencial, y este es un amplificador de entrada diferencial, salida única. Y bueno, aquí podemos utilizar, por ejemplo, este ejemplo que vimos en una sesión anterior. Esta parte del circuito es el Sallen Key, es un pasaltas Butterworth de quinto orden con ganancia unitaria a una frecuencia de corte de 500 hercios. Pero noten ustedes aquí cómo la salida del amplificador de instrumentación alimenta el filtro pasaltas, y la salida de este filtro pasaltas Allen Key se retroalimenta a una de las entradas del amplificador diferenciador. Entonces, ¿cómo esperan ustedes que reaccione la salida? Aquí la salida, pues vamos a ver que si tengo un filtro pasaltas, pero en configuración de retroalimentación a una etapa anterior de mi circuito principal, pues si es pasalta se va a portar como pasabajas, porque está, digamos, en reversa, ¿verdad? Vamos a hacer la simulación, y bueno, aquí la tenemos. Déjenme ver si armé el circuito correctamente. Vean ustedes, aquí tenemos la salida. Aquí estamos en menos 3 dB. Y la salida del circuito responde como un pasabajas cuando tenemos un pasaaltas. ¿Cómo es esto? Pues sí, se entiende, como estamos tomando de la salida las señales altas a través de este filtro Sallen Key pasaaltas y la retroalimentamos para restársela a la entrada, pues la respuesta general va a ser como pasabajas, ¿verdad? Sí me van siguiendo. Y así pueden hacer muchas eh, eh, composiciones. Entonces, déjenme ver si no hay preguntas. Entonces, noten ustedes que haciendo los diseños minuciosamente y armándolos ya en circuitos más complejos, en pocas palabras, si tengo un circuito y pongo un pasaltas de retroalimentación,
la respuesta final se va a reflejar como un pasabajas, ¿sí? Si pongo un pasabajas de retroalimentación, la respuesta final se va a comportar como un pasaltas y así sucesivamente. Obviamente hay que tener cuidado con todos los valores de los componentes para que no haya algún tipo de oscilación. Bien, vamos a ver, este es así. Me parece que tengo por aquí otro, un segundo. A ver, no recuerdo si este es otro. Miren, por ejemplo, aquí tengo otra vez un amplificador de instrumentación y pongo como retroalimentación un filtro Salenki pasabandas de segundo orden con una frecuencia media de 1 kilohercio. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué obtenemos. Y vean ustedes la respuesta. Tenemos un pasabandas de retroalimentación. Y vean la respuesta total del circuito, parece un rechazabandas. Este es de segundo orden, por eso se ve tan abierto aquí. Que obviamente pues sería más aguda la respuesta si fuera de un orden mayor el pasabandas. Y así sucesivamente pueden hacer más composiciones y manejar todos los filtros con más facilidad. ¿De acuerdo? Bien. Chicos, veo que no hay comentarios. Me da gusto, espero que sea porque se ha entendido todo. Y bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Fue muy corta. Y pues bueno, les agradezco su atención. Muchas gracias.